Buenas tardes, señores, buenas tardes. Ya avanzando la semana, pre-fin de semana aquí en República Dominicana, en base al discurrir de la vida aquí en República Dominicana, en función de los grandes acontecimientos a nivel mundial y que están midiendo lo que es la vida prácticamente del dominicano, como uno como que se llena de asombro de una institución como CONANI, que está llamada a defender esa niñez despalida, una niña ahí no tenga ningún tipo de protección. Y básicamente cuando esa institución es protegida, está gerenciada por la primera dama, que se supone que no es cuestión de recursos, porque no le van a dar una institución donde ella no tenga recursos ni nada para un desempeño. Siempre a la primera dama pues se le dan la vigilancia de un trabajo social. Recuérdense a René Grande Guzmán, que lo hizo muy bien, de protección, y realmente aquí lo que hay es una pantalla si usted no tiene esa vocación de servicio, ¿por qué usted se mete a la política? Si no se mete, ¿por qué se mete? ¿Por qué se mete a la política si usted no tiene esa vocación de servicio? Entonces definitivamente pues ocurriendo cosas donde precisamente esa población vulnerable de niñas y adolescentes viene recibiendo muchas agresiones, lo que conlleva la protección de la sociedad. Entonces, cada día, pues, uno se pone a pensar para qué están los recursos del Estado, para qué están los recursos del Estado. Y son muchas preguntas las que uno viene haciéndose en este contexto. Si realmente la lucha anticorrupción que tanto problemas se le da al país, si realmente es sincera, porque parece que le sacan la lengua a uno. Los profanadores del erario, los que son amantes del latrocinio. Entonces, uno no le queda más que la esperanza y seguir abogando por acá para un mundo mejor. Nosotros tenemos fe en un mundo mejor. Ahora, tener fe no significa que tú no tenga duda, pero a veces uno se mete en duda porque resulta que hay sectores que son intocables. Uno entendía que ese robo de SENASA, de Seguro Nacional de Salud, quizás el robo más grande de la historia, iba a tener otras repercusiones, y lo que apuestan es al olvido. Más de 100,000 millones de pesos, y están diciendo que 15, y que cuando uno dice que son más de 100,000 millones por las declaraciones que uno oye de cómo
esos recursos eran distribuidos y malgastados, uno llega a la conclusión que son más de 100.000 millones. Entonces, en base a uno hacer puntualizaciones sistemáticas, conlleva a que hagan un pronunciamiento de que van a hacer un SENASA 2.0 y no llega a materializarse. Parece que esos sectores de poder son más poderosos, que las mismas autoridades. Las autoridades. Sigue dando de qué hablar este código laboral que viene a ratificar, está llamado a ratificar lo que es el derecho del trabajador, el derecho al trabajador, y que el gobierno tiene una responsabilidad muy grande, porque generalmente en lo que son los códigos, el código laboral se sustenta en tres vertientes, en tres ejes, que es el empresariado, el gobierno y el empleado. Generalmente son malas administraciones lo que han habido de esta parte de la cesantía, y es que la libre empresa muchas veces no es supervisada, y porque se supone que a un trabajador se le hacen descuentos sistemáticos para plan de retiro, para pensiones. Eso es lo que dice la Ley de Seguridad Social. Entonces, cuando la mayoría no hace esos apartados económicos que hay que hacer para ese trabajador, que de buena primera es necesario liquidar, y que la empresa tiene una nómina que puede sobrepasar la nómina de ese mes y no puede en ese momento hacer las erogaciones para darle su cesantía. Entonces se ha provocado como un cuello entaponado en ese sentido, pero no en sí eso, sino la falta de seguimiento de los ministerios de trabajo, que no le dan seguimiento a las empresas, no le dan ningún tipo de seguimiento. Entonces no es que la cesantía se convierta en un problema, porque es que hay las erogaciones del lugar, las erogaciones del lugar se lo hacen al trabajador. Lo mismo que lo que está pasando con la AFP. La AFP metieron eso en administración de fondos de pensiones para negocios. Y en muchísimas ocasiones un empleado cae en una desgracia y que quizás no, en ese momento no era el tiempo adecuado para acumular su pensión. Entonces no hay la parte importante de la seguridad social, que es la solidaridad. No procuran la solidaridad que tiene que tener como principal eje la seguridad social, sino que, no, usted no completó, o no se puede sacar ese dinero de un pronto. Entonces empiezan a darle chelitos cuando la persona no está produciendo. Entonces usted tiene 3 millones y le empiezan a dar 7.000 pesos. Por una cosa
es que no quieren enfrentar esa situación, ¿ve? Porque es que el trabajador no tiene derecho y así es que está. Y por eso es que el Código Laboral da tumbos, juega el gato y el ratón ahí en el Congreso y no tiene una solución, porque la principal tarea es la explotación, no que el empleado tenga condiciones económicas para vivir como persona y formar una familia. No, es una situación donde no hay equidad, no hay solidaridad y oye, es como si estuviéramos empantanados y sin ningún tipo de avance, Entonces eso promueve lo que es el trabajo informal, los malos ejemplos también de personas que nunca han trabajado y dándole pensión por cosas políticas. Entonces los que han trabajado nunca, los menesterosos, lo que son las pensiones de solidaridad no llegan. Y así es que está el contexto de la parte de trabajo, del Código de Trabajo, que todavía no sale en la enmienda, porque no es tan solo, se supone que los derechos adquiridos no deben discutirse, es como tú visualizas formas de que el empleado tenga un mejor desempeño y que esos derechos laborales les sean reconocidos. Eso es para cuando tú reformas el código, no para quitarle. Entonces, en ese contexto es que se está desenvolviendo el código de trabajo con intereses, oye, para darle duro. Entonces, así no se puede salir de la pobreza. Suéltame. Proseguimos aquí en Pregunta Médica. Hoy vamos a tratar un tema que es muy recurrente. Dice que la población en vida reproductiva, la mujer, tiene una incidencia de esta enfermedad de un 3, un 5% que hacen endometriosis. Endometriosis es una enfermedad que a veces está oculta, pero a veces no se le hace caso y a veces la sintomatología es tan grande que provoca que busquen asistencia médica. Son dolores muy invalidantes durante el proceso menstrual. Dolores menstruales que a veces la mujer oye eso y cree que eso es normal. No es normal que la menstruación duela. Incluso eso se llama dismenorrea, dolor en la menstruación. Nos vamos a referir a esa descamación del endometrio que ocurre cuando no hay embarazo. Quizá un dolor simple que conlleve a la expulsión de ese endometrio que no pudo gestarse, hizo un colchón en el útero
hizo un colchón en el útero y resulta que no hubo embarazo, entonces eso se expulsa. Y es la vía natural de expulsión, la menstruación, entre 21 y 35 días, es el ciclo de la mujer, y ocurre que este proceso es normativo, es regular en la mujer. ¿Y qué pasa? Que en esta persona empieza a dar sintomatología casi invalidante. Ese día es un día de emergencia que le llega a esa persona la menstruación. Está vinculado con ausencia laboral, está vinculado con ausencia en la escuela, y uno de los casos en que lleva una consulta o una urgencia médica. O sea, la persona hay que llevarla a emergencia por ese dolor en la menstruación. Cuando llega a esos límites, ya hay que hacer las investigaciones del lugar. Hay que empezar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un pequeño dolor que se va disminuyendo a medida que la menstruación se va quitando, a un dolor terrible, con náusea, mareo. Y una de las características, además de ese dolor, que se llama dismenorrea, es que el sangrado es abundante. El sangrado es muy abundante. Entonces, en muchas ocasiones, como les dije, pasa inadvertido, no buscan asistencia médica. En otros casos, la emergencia de la dismenorrea es resistida y tampoco buscan asistencia médica. Y en otro caso, son leves las manifestaciones que dije que ocurre cuando en cada proceso menstrual, en un proceso normal que tiene que ser la menstruación viene de forma abrumadora, con dolor, sudoración, algo terrible. Cuando ocurre esto, que este diagnóstico pasa inadvertido, cuando ocurre eso que pasa inadvertido, es una situación que le va a afectar la capacidad reproductiva a la mujer. Le va a afectar la capacidad reproductiva. ¿Por qué? Porque en los orígenes, en la etiología de esta enfermedad, no se sabe por qué la sangre que se descama del útero, en vez de salir de forma natural vía vaginal, se retrae, va hacia atrás. Eso es menstruación retrógrada, va hacia atrás. ¿Y qué pasa? Que la sangre fuera de ese lugar, fuera del útero, es corrosiva. O sea, se convierte en un elemento que daña el tejido. Oiga eso, que daña el tejido. Es como si usted echara ácido de batería en una sábana, que va a dañar la sábana. Porque el ácido de batería es para estar en la batería, no en una sábana, la daña. Entonces la sangre es para estar en el espectro del útero.
en la cavidad uterina, que tiene las paredes necesarias para expulsar la sangre. Entonces, esta sangre que se vuelve retrógrada y se va hacia atrás, se distribuye en las trompas, se devuelve para las trompas, se quedan coágulos en las trompas. Las trompas son los elementos que sirven de traslado para el embarazo. En las trompas se produce el encuentro del espermatozoide y del óvulo, pero hay que llevarlo a su cuna, que es el útero. ¿Qué pasa? Que esta sangre que se devuelve pasa por las trompas, y las trompas son pequeños conductos. Entonces ahí se quedan coágulos que son lacerantes, son dañinos, porque la sangre no puede estar ahí. Entonces obstruye las trompas, convirtiéndose esta enfermedad en uno de los constituyentes para la infertilidad y la esterilidad, porque los conductos que son viables para el embarazo están obstruidos. Pero al mismo tiempo del recorrido que hace a través de las trompas dañándola, también ocurre en órganos pélvicos como la vejiga, llegando el paciente a orinar sangre durante la menstruación. Orinar sangre porque parte de ese tejido va a la vejiga, pero también en el recto, en el recto sigmoideo, van insertándose pedazos de sangre, y hay pacientes que durante el proceso menstrual también evacuan con sangre, tienen melena con sangre. Oye, algo terrible pasa con esta enfermedad. Y los órganos esenciales de la reproducción, que son los ovarios, también lo impregna de sangre, dañando, porque los ovarios no deben estar limpios, no para depósito de sangre en ese lugar, no es para tratar sangre en ese lugar, y daña los ovarios. Es decir, que esta enfermedad diagnosticada tardíamente, el paciente termina no teniendo hijos y teniendo que sacar infierno, que es el útero donde se gesta la menstruación. Y hay pacientes que han venido de forma tardía a nuestro consultorio, que la única opción, con todo dañado, no queda otra opción que la histerectomía. Esos son de los pocos casos en que el médico se ve obligado. Nosotros hemos sido un adversario de la histerectomía. Aquí se viven sacando útero sin justificación. En estos casos, el daño es tan grande, el daño es tan grande que la incomodidad, el desastre que hay a nivel familiar, cómo altera la vida profesional y sexual de la mujer, porque esos coágulos también producen dolores en las relaciones sexuales, que son dispareunia, se llama dispareunia.
todo un desastre. Por consiguiente, decirle a ustedes que cuando vean a esa joven que empiezan sus procesos reproductivos y están llamando la atención de un dolor muy severo en la menstruación, hay que prestarle atención haciendo el diagnóstico. Haciendo el diagnóstico porque si tú haces el diagnóstico temprano, tú evitas que todos esos órganos colaterales que ya mencioné, como son los ovarios, como son el recto, que va con sangre, que orinan con sangre. Si usted hace un diagnóstico temprano, pues usted podría contener esos daños y mantenerle la esperanza. Hay una doctora, alumna mía, que pudimos hacer un tratamiento rápido y contener que siga avanzando en el daño. Y una mujer muy inteligente, y que Dios, ella, no importa, menciono su nombre, la doctora Julie Mercedes, extraordinaria profesional, siempre tuvo confianza en nuestra asesoría médica. Julie, vamos a ver cómo estos órganos no se dañan y nosotros procurar lograr un embarazo, y al final logramos un embarazo y tiene por lo menos un niño con una endometriosis terrible, mujer inteligente, hermosa, y que nosotros tuvimos la participación. Creo que ella es su directora del hospital Ney Arias Lora, es una estrella esa mujer. O sea que esta enfermedad no tiene discernimiento de clase social ni nada de eso. Regreso, suéltame en la consecución de este tema en el Día Científico aquí en Frecuencias Dominicanas, canales 24 y 69. Bueno, saludar que algunas pacientes cuando se han desvelado, parece que Giancarlo, nuestro productor general, pone pregunta médica en la madrugada. Yo no quiero que se trasnochen, no quiero que se trasnochen, que la vean en sus horarios habituales, de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, y en Facebook reciben la notificación, en Instagram. El maestro Rafael Calderón está al frente de eso, que de forma religiosa salga el programa. Pero no quiero que Giancarlo está formando gente que se están desvelando mirando el programa a las 3 de la mañana. Es réplica de este programa, por si en un momento dado, no es que lo esperen, pero si usted no tiene la oportunidad de verlo en el horario, hay personas que me están reportando que en hora de la madrugada, cortesía de esta empresa televisiva de inflexión y revolución en la televisión, está haciendo esos horarios especiales para las personas que el día se le va rápido y que coinciden en la noche, pero no hagan eso sistemático, porque Dios hizo en la noche como una de las medicinas naturales para la salud, o sea, el sueño sagrado. Bueno, pues continuamos hoy con la endometriosis. En resumen, dolor intenso en la menstruación, esa joven que están comenzando. No vea eso como normal, no lo vea como normal. Dolores intensos, sangre abundante, sudan esas muchachas.
a veces tienen anemia. Entonces vaya a donde un profesional de la ginecología y obstetricia a buscar las informaciones. Porque ya en tiempos como estos, ya hay sonografía 3D no invasiva, que usted ve el abdomen, la pelvis de la mujer, y usted puede ver los restos sanguíneos que hay ahí, que se depositan, pues esa menstruación se devuelve hacia atrás, y usted ve los coágulos achocolatados ahí, en sonografía 3D. Pero en el método anterior también podríamos beneficiarnos con la laparoscopía exploratoria. A mí me gusta irme al 3D, y que me identifica dónde están los coágulos, y procedo ahí mismo. La laparoscopía me sirve de diagnóstica y de tratamiento. Empiezo a limpiar mis ovarios a través de unos hoyitos que se hacen acá, 4 hoyitos, y limpio ahí mismo, y trato de hacer lo que se llama menorrea inducida. ¿Cuál es la menorrea inducida? Provocar que esa paciente no le llegue la menstruación en 5 o 6 meses, periodo de descanso, para no dañar eso. Y tratar de avanzar en los estudios, porque esa muchacha no puede perder tiempo. No puede perder, porque esa enfermedad no se cura. Pero tampoco se puede casar a los 20 años, pues, ¿y con qué fuerza? Entonces esa muchacha, con un médico consciente ahí, tratando de retardar los procesos menstruales, eso se llama menorrea, la interrupción de la menstruación, para que no se produzca el proceso de sanguíneo, que es el proceso menstrual, que daña más los órganos cada mes. Entonces, sí es posible. No es una situación directamente proporcional a que ya vino la desgracia. Yo diría que el mal pronóstico ocurre cuando la enfermedad es identificada de manera tardía. Pero si se identifica, si la mamá, si la familia miraron este programa, dice, el doctor Andrés Reynoso estuvo hablando acerca de un proceso que se llama endometriosis, que produce colateralmente una sintomatología que se llama dismenorrea, que es dolor en la menstruación y que es vinculante con sangrado abundante, anemia. Entonces vamos a hacer el diagnóstico temprano, porque si tú haces el diagnóstico temprano, tú puedes hacer un plan de trabajo para que esa muchacha haga una carrera interesante, que no le tome mucho tiempo, y que pueda insertarse en el fenómeno reproductivo, porque si se deja con el tiempo, esa enfermedad, si se deja con el tiempo, le daña todo. Entonces eso fue con mi amiga y mi alumna, Julie Mercedes. Ella es médico en Vista del Jardín. A mí me han tocado personas buenas en Vista del Jardín, respetuosa. Generalmente el que no es ignorante respeta. El ignorante no respeta a nadie.
Hay alumnos que yo los formé en la residencia médica que te ven de lejos y se paran así, en saludo y en atención. Y hay otros que le importa nada. Y así mismo le ha ido en su carrera mal, porque ¿y quién se va a ver con una gente que no reconoce a nadie? Y no es que uno ande buscando homenaje, yo no ando buscando homenaje, pero sí un respeto. Cuando yo me encontraba con el doctor Calventi, un día coincidimos que yo venía de Puerto Plata y en una de las paradas del Cibao, donde se compran queso, me encontré y yo me puse así, mirándolo a él. Porque es que al maestro debe respetarse porque fue el que te formó, el que te sacó de la ignorancia, el que insistió sobre los valores. Que una de las cosas más importantes de la profesionalidad es enseñarle los valores. El que le enseñan los valores, responsabilidad, honestidad, sinceridad, es difícil que falle. Ahora, el que no le enseñan valores, respeto, son muchas las aplicaciones de los valores. Entonces yo entiendo que en las universidades, en la formación, en las escuelas, deben insistir sobre los valores. Sobre los valores, para ser ciudadanos importantes. Porque las cosas no se consiguen fáciles, es mediante los esfuerzos, mediante la honestidad, mediante la resistencia, en pro de un objetivo. Eso es lo que significa las personas que triunfan. Nada es fácil. Entonces yo creo que el principal tema en una docencia es casi obligatorio. Es casi obligatorio. Una materia de medicina, usted debe poner 7 minutos para los valores. Porque los valores es que sitúan al ser humano en el contexto de ser mejor, de no tener envidia, de ser feliz, de ser diferente, respetando al otro. En consecuencia, con este tema, que me impresiona mucho, es un tema que me impresiona mucho, porque 5 o 4% o 6% de la población reproductiva, de mujeres reproductivas, tienen endometriosis. Y esas endometriosis están a veces furtivas, solapadas, no diagnosticadas. Esas son las más peligrosas. Y donde nosotros nos va mejor es cuando la mamá, a esa muchachita de 13 o 14 años, que ahora que esa menarquia está llegando temprano, ¿no? Está llegando temprano la menarquia, la primera menstruación, empiezan a ver eso. Empiezan a ver que esta muchacha pierde el contacto social de la escuela y que es un día de gravedad en su casa. Entonces nosotros tenemos medicamentos para, diríamos, bloquear la menstruación momentáneamente, darles periodos de descanso. Nosotros le ponemos hacer una menorrea que no le llega a la menstruación inducida, para no dañar. Es mejor que no te dé la menstruación por un tiempo y que yo te dé un tiempo para prepararte. Un saludo a la doctora Julie Mercedes. Yo tengo ese problema que yo digo los nombres. Yo digo los nombres porque como no hablo mentira,
de seguro que ella se va a sentir muy bien. Ay, mi doctor que me mencionó, pero una de las doctoras más inteligentes que yo he conocido y que una fe muy grande del staff médico del Hospital Adventista, Vista del Jardín, ahí. Y Dios le dio su procreación. Y eso era porque la situación es difícil, porque son pocas las enfermedades que no están vinculadas hoy día con un apoyo psicológico. La doctora se le alteraba el ánimo en cada proceso menstrual, se le alteraba, porque ella sabía lo que estaba pasando, porque ella es ginecóloga, obstetra, ella sabía lo que estaba pasando. Entonces, la parte educativa, que muchas veces los gobiernos no reconocen esa parte, la parte educativa. Y por eso yo estoy bravito con Abinader, porque él dijo que a los productores de televisión, que no éramos bocina y que teníamos un rol educativo a la población, la publicidad iba a llegar. No, a las bocinas, ha gastado muchísimo dinero en bocinas. Y nosotros ahora, agarrados de Dios, dando este servicio, a ver si San Pedro nos recibe allá arriba, sin nada. Aquí lo que uno viene a gastar dinero, nada. ¿Por qué? Porque no reconocen nada de eso, no ven, no tienen un concepto de lo que son los medios de comunicación, de la educación, que tú salvas situaciones. No necesariamente la madre de una joven que tenga endometriosis tiene esos niveles educacionales para identificar esos problemas, pero si llega un mensaje como los elogios que recibo del programa educativo, que lo vinculo con la parte social, con la parte económica. Yo vivo vinculando la parte social del ser humano con lo que se llama la enfermedad. Y fíjate que en la endometriosis, ¿qué dice de la endometriosis? Que no respeta clase social. Eso le da a rico y a pobre, esa enfermedad. Entonces, tengo que insistir permanentemente sobre este tema, porque es un tema obligado, donde un 4 o un 5% de jóvenes en capacidad reproductiva, desde que llega la menstruación, empiezan con este problema. En la menopausia, una pregunta que me hizo una señora, en la menopausia no hay ese problema, porque ya la menopausia se te quitó la menstruación. Es un problema vinculante con la menstruación. Una de las canciones grandes de Sandro de América en el día de hoy y en esta celebración de Corpus Christi, donde Frecuencias Dominicanas permanece inalterable en su programación para no perder el contacto educativo y de información, que es obligación de los medios de comunicación. Suéltame. Qué buena noticia, está visitando su país, Yolanda, que ya a radicarse en Estados Unidos se llama Yolanda Nova, el apellido de su esposo. Así que tenga un poquito de paciencia, que ya estamos concluyendo el programa y que tengo muchos años que no la veo, Dios mío. ¿Cuántas historias tiene? Yo nací para esto, porque es que yo vivo de emociones cuando yo veo a mis pacientes. Así que un saludo
afectuoso a ella antes de darle el abrazo esta tarde. Así como mi paciente Altagracia Arias, que debe estar en camino de Estebaní. Y mi paciente Heidi Polanco, que hoy llevo el Doppler para escucharle el niño, que eso tú le pones boom, boom, suena ahí. Así que hoy tengo las noticias para ellas. Bueno, pues como expresé anteriormente, la endometriosis no es una enfermedad que se cura, pero sí usted puede mejorar el pronóstico haciendo un diagnóstico temprano. Porque ya dijimos que la sangre de la menstruación tiene que salir vía vaginal. Si se devuelve, está dañando todo dentro. Te daña los ovarios, te daña la vejiga, te daña el recto. Y mientras más tardíamente tú identificas esa enfermedad, el pronóstico es peor. Hay personas que hemos descubierto esta enfermedad ya con todo dañado. Se produce lo que se llama adherencia por endometriosis. Dañado el tejido porque la sangre daña. La sangre fuera de su entorno, daña. Una sangre en la cavidad pélvica no debe estar ahí, esa sangre. La sangre de la menstruación es para tenerla en el útero y expulsarla una vez que no hubo fecundación. Entonces, tratamos de manera sencilla de explicar el tema. Me dicen que lo explico con sencillez. Ese es el objetivo del programa, que usted entienda, que entienda fácilmente. La endometriosis, no hay que hablar científicamente, es el proceso en el cual la sangre que normativamente debe transcurrir y discurrir vía vaginal se devuelve, dañando todo. Y una cosa escalofriante, quedan restos de la sangre anterior de la menstruación. Entonces, como ese tejido es endometrial, reacciona de la misma manera del tejido que está dentro. Qué terrible, qué horroroso. Esa sangre reacciona igual que la que está en el tejido. Esa siembra de sangre que se devolvió. Terrible, por eso que una de las características que nos hacen hacer el diagnóstico es la dispareunia, o sea, dolor en las relaciones sexuales. Usted está chocando con estructuras que están dañadas, que están dañadas. Entonces, nosotros, los médicos jóvenes, siempre vivimos en asesoría, no darle tiempo a que se dañe todo. No, procurar hacer un plan de trabajo con ella. Mira, tienes que graduarte porque hay que hacer la gestión, porque si te dejo con la menstruación así y dura mucho en una carrera, te va a dañar todo y entonces va a terminar haciéndote una histerectomía para evitarte los dolores. Decirle así, claro, al paciente, llegándole las informaciones rápidas. Por eso me gustó el pronunciamiento del presidente del Colegio Médico, que él dice que a propósito del Código Penal, él no está
de acuerdo en que se aplique, sino que respeten al médico honesto, al médico que aplica ética, pero que él no está, me gustó ese pronunciamiento, pero que él no está de acuerdo en aquellos que implementan malas prácticas. Usted haciéndole cirugía plástica a un paciente con anemia y haciéndole 5 y 4 procedimientos al mismo tiempo. Así que saludamos este pronunciamiento de nuestro colegio médico en función de que no tenemos miedo, Jenny Berenice, al Código Penal, porque como hemos estado siempre inmersos en evitar cirugías innecesarias, porque solamente nos interesa la sobrevivencia, porque las bendiciones de Dios, Él nos la dio, que es sabiduría, e incursionar en una profesión para ayudar a la humanidad, que es la base de la medicina, decía Hipócrates, que es el amor. Entonces, no hay más bendiciones de eso. Ahora, que el gobierno quiera pagar y que mi hija haga su bulto y se vaya, es otra cosa. Por eso es que hay que darle a todos esos corruptos, hay que darle duro. A ese Jacín, guarden la llave de Senasa, guarden la llave de ese hombre, voten todo de ese hombre. A esos corruptos del enduro. Buenas tardes. Pregunta médica, Corpus Christi. Suéltame.